Bueno, doctora, buenos días o buenas tardes, de acuerdo al momento que usted lo vea. Bueno, vamos a explicar el pequeño video que se nos ha asignado para poder hablar sobre nuestra monografía, que en este caso el tema son distribuciones de muestreo, estimación y prueba de hipótesis. En este caso, mi grupo va a estar conformado por Alayo Brenis, por Dávila León, por Lizardo Inicio, por Caballero Mego y por quien les habla. Bueno, antes de iniciar con la explicación, vamos a hablar sobre una pequeña introducción. Entonces, vamos a definir que el muestreo va a ser un proceso por el cual vamos a generar distintas muestras. Esta muestra va a ser, va a ser como un subconjunto de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a ser y estas muestras tiene que ser un poco más representativo de lo que, de la dicha población, pero esta selección tiene que ser muy cuidadosa, ya que es muy complicado, porque esta tiene distintas variabilidades. Ahora también vamos a ver al muestreo como desde distintos puntos de vista, que por ejemplo, en esta vez vamos a hablar desde un punto de vista teórico, que el muestreo va a ser una parte fundamental eh, para poder seleccionar nuestras muestras y utilizarlos para la investigación. Esto también en esta presente monografía hemos hecho una exhausta búsqueda bibliográfica en la cual hemos desarrollado cada uno de los temas que nos ha dicho para abarcar en nuestra monografía y que mis compañeros van a seguir explicando más adelante y yo voy a explicar ahora sobre qué es la definición sobre la distribución del muestreo. Entonces, como sabemos, se va a definir a la distribución de muestreo como un estadístico. Este estadístico, ¿qué va a ser? Va a ser una distribución de los distintos valores que van a tomar las distintas muestras y en igual del mismo tamaño de la misma población. Esto quiere decir que cuando hablamos de muestreo, de distribución de muestra, se va a hablar estrictamente del, de las distribuciones ideales para poder nosotros examinar todas las muestras que van a ser posibles. Eh, También la mayoría se va a aplicar como en la teoría de la probabilidad estadística sin necesidad de hacer simulaciones, sino que solamente vamos a interpretar la distribución muestral, que va a ser a sí misma, y también lo podemos obtener mediante simulación, como si obtuviera matemáticas de probabilidad. Dentro de la distribución de muestreo de la media, tenemos que esta es una distribución de probabilidades dadas entre todas las medias del mismo tamaño obtenidas de las poblaciones que obtenemos, ya sea de un mismo grupo o de otro. Dentro de la formulación tenemos que X es la media de una muestra aleatoria simple de el tamaño del número obtenido de una gran población de media que viene a ser representada por el signo mu y la desviación típica representada por el signo sigma. La media de distribución muestral de X es mu y su desviación típica viene a ser sigma entre la raíz cuadrada del número obtenido de la gran población de media. Esta va a ser equivalente a cuando se trata del tamaño del número de una población infinita. Si la población es finita, a esta fórmula se le multiplica por la raíz cuadrada de 1 menos n menos 1 entre n menos 1. Esta corrección se acerca a 1 a medida de que n aumenta. Cuando la población es al menos 10 veces mayor que la muestra, el factor de corrección toma valores entre 0.95 y 1. Por lo tanto, se dice que es más razonable utilizar la de una población infinita.
Bueno, acá tenemos un cuadro en el cual podemos observar de que tenemos las observaciones individuales comparadas con la distribución de medias, que viene a ser de 10, valoradas en 10 observaciones. Las medias van a ser menos variables que las observaciones individuales, acá las observaciones del sujeto. Dentro de la figura vemos de que se compara la distribución de observaciones individuales, que viene a ser la distribución de la población, de los umbrales de detección con la distribución de la media muestral de 10 observaciones. Como ejemplo, tenemos un análisis de laboratorio que realiza Juan en un laboratorio de química que apunta sus resultados en una libreta. La desviación típica de los resultados de los análisis resultantes va a ser de 10 miligramos. Este se va a repetir 3 veces y se va a hallar la media de los 3 resultados. Dentro de este nos pide cuál es la desviación típica de las medias de Juan. Este valor va a ser 5,7735 miligramos. ¿Y cuántas veces se va a repetir Juan un análisis de la desviación típica de X? En este caso decimos de que las veces que se va a repetir va a ser n, el cual va a ser, el valor va a ser el número 4. Y decimos de que es más probable que la media de varios análisis esté más cerca de la media que el de un solo análisis. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a hablarles sobre el teorema del límite central. Este es un teorema fundamental de probabilidad y estadística. Este teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias sigue aproximadamente una distribución normal. Este teorema se aplica independientemente de la forma de la distribución de la población. El teorema permite aplicar estos procedimientos a poblaciones que son considerablemente no normales, y el tamaño que debe tener la muestra depende de la forma de la distribución original. Si la distribución original de la población es simétrica y tiene que tener un tamaño de muestra de 5, y esto podría producir una aproximación adecuada. Y si la distribución de la población es considerablemente asimétrica, es necesario un tamaño de muestra mucho más grande. Por ejemplo, aquí tenemos las muestras de una población uniforme. Como lo demuestra el primer histograma, es una población que sigue una distribución uniforme, o sea que es simétrica, pero marcadamente no normal. Sin embargo, en el segundo histograma, la distribución de las medias de 1000 muestras de tamaño de 5 de esta población es aproximadamente normal, debido al teorema del límite central. También en el segundo vemos a las muestras de una población exponencial. En el primer histograma, se muestra en el primer histograma que es una población que sigue una distribución exponencial, ¿no? O sea, que es asimétrica y no es normal. En el segundo histograma se ve la distribución de las medias de 1000 muestras de tamaño de 50 de esta población. O sea que es aproximadamente normal debido al teorema del límite central. Bueno, este teorema también tiene propiedades que son principales. Por ejemplo, decimos que si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución de las medias muestrales seguirá aproximadamente una distribución normal, ya que el teorema considera una muestra como grande cuando es el tamaño superior a 30. Por tanto, si la muestra es superior a 30, la media muestral tendrá una función de distribución próxima a una normal. También decimos que la media poblacional y la media muestral serán iguales, es decir, la media de la distribución de todas las medias muestrales será igual a la media del total de la población. Y por último, la varianza de distribución de las medias muestrales será la varianza de la población dividida entre el tamaño de la muestra. Y bueno, por último ya, la distribución normal es muy fácil de aplicar para realizar contrastes de hipótesis y en construcción de intervalos de confianza. Además, este teorema del límite central nos permite hacer una inferencia sobre la media poblacional a través de la media muestral, ¿no?
Y esto se nos hace de gran utilidad, ya que cuando no hay medios, podemos recolectar datos de toda una población. Gracias. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el intervalo y los límites de confianza. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto de acá va a ser un método que nos va a ayudar a deducir o a encontrar un valor real o aproximado de la muestra que va a tener una cierta población. Esto de acá también va a tener un margen de error. El intervalo de confianza, prácticamente, otra definición sería que el intervalo de confianza es el estadístico de la muestra al que se le suma o se le resta el margen de error, para así poder encontrar la media de un valor de una población. El intervalo de confianza también nos va a ayudar a calcular y encontrar el valor de la media muestral. Este valor va a tener un margen con el cual se va a localizar el parámetro de la población. Entonces, tendríamos una fórmula, que el intervalo de confianza va a ser la media más o menos el margen de error. Algunos de los factores que tenemos va a ser el tamaño de la muestra, como acá dice que va a depender de la cantidad de los datos tomados para hallar el valor muestral. Otro factor sería el nivel de confianza, el cual nos va a proporcionar el porcentaje en el que el valor muestral va a acertar. Mayormente siempre es del 99% al 95%. Otro factor es el margen de error, el cual nos va a informar si el valor de la población está fuera del intervalo o no. Y por último tenemos un factor más importante que sería la media y las diferencias de la media. Un ejemplo podría ser si es que queremos hallar el consumo diario de calorías por familia de una población de 3 millones de personas. Todo esto se podría hallar yendo a casa por casa y sacando los datos, pero esto sería muy trabajoso y muy complicado. En estos casos se utiliza este intervalo de confianza. Entonces, de las 3 millones de familias se toman los datos de 100 familias de esta población, que vendría a ser la muestra, y se tendría que calcular la media de esta muestra. Y ahí recién tendríamos el valor muestral. A este valor se le va a sumar un margen, que va a ser el margen de error. Cuando se le suma, así se va a obtener el intervalo de confianza. Pero también a este valor se le va a tener que restar, y ahora, entre los dos intervalos de confianza que vamos a obtener, ese vendría a ser la media de la población en general. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar un poco sobre la definición de prueba de hipótesis. Si queremos definir así bien conciso, sería que va a ser una prueba. La prueba de hipótesis va a ser un procedimiento del que se trata de tomar una decisión sobre la verdad, de la hipótesis estadística. Si es esto de acá se va a realizar al final de las hipótesis siempre vamos a tener dos opciones: aceptar o rechazar la idea dada. Todo esto siempre va a tener que estar basado con las pruebas y los datos tomados, que vendrían a ser básicamente las evidencias. Continuando con la exposición, vamos ahora a hablar acerca de las pruebas de hipótesis estadísticas. En primer lugar, las pruebas de hipótesis tenemos que remontarnos hasta el siglo XVII, cuando estas fueron por primera vez presentadas como modelos de ideas. Sin embargo, en la década de 1920 y 1930, dos escuelas de pensamiento muy diferentes, una liderada por Ronald Fisher y la otra por Jerzy Neyman y Egon Pearson, nos van a entregar las pruebas de hipótesis como resultado de un trabajo y van a ser presentadas por primera vez formalmente hacia la sociedad. Sin embargo, al ser de opiniones totalmente contrarias, o al menos con convicciones diferentes, estas pruebas de hipótesis van a tener no solo un significado, sino también un método diferente. Por ejemplo, Fisher se caracterizaba únicamente porque utilizaba una sola hipótesis, que suele ser nula, que la comparaba y hacía el ejercicio nuevamente para comparar su veracidad o su falsedad. Sin embargo, Neyman y Pearson lo que lo van a hacer es que no se conforman con una sola hipótesis, sino que utilizan además otra, pero que contradiga a la primera. O sea, van a utilizar la hipótesis nula, que es la que están tratando de darle veracidad, pero para esto van a desmentir una hipótesis que sea totalmente contraria a la hipótesis nula original. Consistía en escoger cuál de las dos era la que tenía menos errores. Entonces, primero, antes de pasar a todo lo que se hace con las pruebas de hipótesis estadísticas, tenemos que comprender que la hipótesis de investigación va a ser un enunciado,
a ofrecer una interrogante o que va a resolver una interrogante que el investigador se haya propuesto al momento de realizar cierto ejercicio. Y debe tener dos valores, verdadero o falso, y es lo que el investigador va a tratar de resolver. Estas pruebas estadísticas van a comenzar con la premisa de datos, o sea, van a tener ciertos datos consecuentes. Y es diferente a la hipótesis de investigación, donde para contestarla se diseña el experimento otra vez. Para realizar este análisis estadístico, estas pruebas estadísticas siempre van a iniciar con la hipótesis nula, o sea, una hipótesis que no tiene ni veracidad, o sea, no se ha comprobado su veracidad ni su falsedad. Pareciera una lógica contradictoria casi utilizar una hipótesis nula, pero los resultados no dependen de una intervención, sino que tenemos que encontrar la validez de estos. Y Fisher trataba de encontrar con esto siempre un valor, pero solo valiéndose de, o sea, trataba de encontrar la veracidad, pero solo valiéndose de una sola hipótesis, o sea, no podía como oponerla a algo en sí. Sin embargo, también es cierto que para reconocer la validez de alguna afirmación se debían encontrar y considerar todos los datos y todas las opciones que se puedan dar, siendo esta verdadera o falsa, y así se podría confirmar y comprobar. Es por esto que es más práctico y productivo enunciar una hipótesis que no diferencia ni relación, que no va a tener ni diferencia ni relación en sus datos, y así no se va a poder contradecir en sí misma, ¿entienden? O sea, la misma hipótesis no se va a contradecir en sí misma, ya que al ser el punto de partida de todo el resto de las pruebas de hipótesis estadísticas, esta tiene que ser, en cierta forma, algo que en un inicio tú no puedas decir que es falso, sino que parezca que fuera algo verdadero. Y es por esto que está ampliamente este método, el método de Fisher, que era únicamente comprobar una sola hipótesis volviendo a reproducir todo el experimento, está aceptada como una base de prueba estadística. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entre las conclusiones tenemos que el teorema central del límite nos va a decir que dada una muestra lo suficientemente grande de una población determinada, las medias muestrales van a seguir una distribución normal. Y la distribución de la media de una muestra va a tener una varianza finita. Esto puede aplicar a cualquier forma de distribución. Como una segunda conclusión, vamos a tener que las pruebas de hipótesis van a ser una base fundamental y un pilar de la lógica de la bioestadística, que va a consistir en hallar la veracidad o la falsedad de cierta hipótesis nula, que va a ser una idea planteada por un interrogador. Esta veracidad se va a hallar a partir de la comparación con los mismos datos o con otra hipótesis que contradiga la hipótesis original, valga la redundancia. Aunque al principio su definición y su método hayan sido controversiales o contradictorios, ahora se ha optado por un modelo más práctico que se utiliza y es ampliamente aceptado para hacer pruebas estadísticas basadas en las hipótesis. Gracias. Dentro de las recomendaciones que podemos dar en este tema, decimos que para obtener una distribución muestral óptima debemos asegurarnos que las muestras obtenidas de una misma población sean iguales. Durante el planteamiento de una hipótesis, también es importante asegurarnos que ésta sí pueda ser corroborada y demostrada mediante datos estadísticos y o bibliográficos. De lo contrario, esta podría ser considerada nula y se puede desechar debido a que no hay cómo fundamentarla. También debemos tener en cuenta que la hipótesis tenga que mantenerse orientada hacia lo que queremos desarrollar. Por ejemplo, si queremos desarrollar en base a un análisis estadístico de sangre, por ejemplo, de la hipoglucemia en personas mayores, tendríamos que hacer una hipótesis basada en los datos que tenemos y orientarla según al tema que tenemos.